Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano. Tenemos algunos quebrantos de salud, pero queremos compartir la bendita palabra de Dios en esta hora. Dice el libro de Génesis capítulo 6 que Dios le dijo a Noé: hazte una arca de madera de gofer y harás en ella aposento y la calafetearás por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos, de altura. Es evidente que es Dios el que sabe cómo se hacen las cosas. Precisamente para eso es la Biblia, para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a la orden de Dios, porque precisamente, bendito sea Dios, que necesitamos amoldarnos, someternos a lo que es la palabra, que es igual a someterse a Dios, ya que eso es lo que garantiza. Cuando yo hago las cosas para Dios, sencillamente es porque las hago como Dios me ha dicho. Eso es lo más importante. Sabemos las dificultades que se están dando hoy, en este tiempo final, en la iglesia de Cristo. Lamentablemente, gente cambiando la palabra. Vamos a mirar algo específico cuando Dios le ordena a Noé que haga una arca. Era para salvación, lo mismo que hoy nosotros estamos construyendo el arca, construyendo nuestra vida que quepa en el arca de Cristo, que es Cristo. Entonces la pregunta es cómo la estamos construyendo. Porque Dios le habló a Noé y le dijo de madera de gofer. ¿Cuántas maderas o tipos de madera habrán o habrían en ese lugar donde Dios le habla a Noé para que construya el arca? Pero Dios le dijo específicamente no de cualquier madera, sino de madera de gofer. Dicen algunos estudiosos que todavía existe la madera de gofer en el Amazonas venezolano. Tal vez sea la misma, tal vez no, no lo sabemos. No es lo que más importa, si existe o no existe. Si existe bien, porque fue creada por Dios. Dicen también los estudiosos que es una madera fibrosa, como es el pino también, como es el ciprés, o sea, se parece. Porque Dios le da las indicaciones a Noé de qué tipo de madera, es porque el arca iba a durar muchos días, muchos meses, mucho tiempo en el agua.
Y sería un riesgo que en medio del juicio, porque fue un juicio el diluvio a la raza humana, ¿se imagina Noé cambiando una estiba? No, porque Dios es Dios de orden y por eso nosotros tenemos que ser en todo ordenados según el orden de Dios, a su nombre gloria. Y vemos algo aquí, quizás, amado hermano, en el lugar donde se comenzó a construir el arca, quizás había alrededor bastante madera de la que Dios había dicho. Y quizás Noé empezó y las cosas fueron fáciles, cortaba y comenzó la labor. Pero usted sabe que a medida que avanzaba la construcción, la madera se alejaba, claro, porque ya la que estaba cerca se la estaba gastando y se iba alejando. Y posiblemente llegó un momento en que estaba bien lejos. Y posiblemente cerquita había otro tipo de madera. Inclusive que a los ojos de Noé pudiera parecer, o a los ojos humanos, pudiera parecer mejor que la gofer. Porque cuando uno comienza en el Evangelio, se facilitan todas las cosas, ese entusiasmo, porque aunque no es por entusiasmo el Evangelio, sí entusiasma. Y aunque no es por emoción el Evangelio, sí da emoción, porque es algo demasiado vivo para ignorarlo. Y en un momento uno ve la mano de Dios moviéndose a nuestro favor a toda hora y siempre lo hace, pero llega un momento en que parece que las cosas no se dan tan fáciles. Cuesta exigirnos. Dios le gusta el esfuerzo de su pueblo. Dios llama a la iglesia pueblo esforzado, pueblo valiente. No un pueblo que vive de cualquier manera el Evangelio y lo más peligroso en estos últimos tiempos, amado hermano. ¿Qué tal los ojos de Noé? Quizás en un momento pudo pensar, mira como hay otro tipo de madera, es hasta más derecha. Pero estamos hablando de un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que sabía lo que Dios le había dicho, y es lo que la iglesia de hoy necesitamos entender, saber lo que Dios nos ha dicho. Hay demasiada liviandad y demasiada superficialidad hoy en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Usted se imagina, y puede parecer chiste esto, que Noé hubiera cortado una cestiva o una madera de guásimo, por ejemplo, que nosotros la conocemos en este país, en estos lugares, en lugar de la de gofer. Se imagina los 3 meses, 4 meses esa madera entre el agua ya podrida. Se imagina una filtración. O quizás hay maderas que cuando secan se encogen o se dilatan demasiado. Esto nos indica que en el camino, a veces nosotros tomamos y queremos tomar atajos. Y en el camino de Dios no se puede tomar atajo. Esto de la madera de gofer había que buscarla a donde estuviera, porque era lo que Dios había dicho. Es como hoy, aunque se presenten miles de dificultades y haya montones de livianos,
No te aconsejo que tú seas liviano también. Es como si pusieras otro tipo de madera en el arca que tarde o temprano se va a apolillar, se va a dañar. Bendito sea Dios, mientras que Noé construía el arca con paciencia. Porque esto no es de ganas no es ponerle ganas un día sí y otro día no, sino específicamente de ir con paso firme, aunque quizás parezca lento. Bendito sea Dios. Y el Señor le dijo, y la calafetearás, es decir, la blindarás, la impermeabilizarás, que no se meta agua de afuera hacia adentro. Escuché una vez al pastor Samuel Rolón hablando que eso tipificaba la doctrina. Cuando se calafatea con brea, se cubre las junturas, las hendiduras, para evitar la filtración. No es atractiva. No es atractivo quizás eso de verla calafateada, porque la doctrina bíblica hoy está siendo la sana. La verdadera sana doctrina es la de la Biblia. Está siendo echada a un lado. Está siendo puesta en el olvido para correr a hacer otras cosas fáciles. Bendito sea Dios. Y estaba siendo calafateada para evitar una desgracia mayor. Porque tristemente el día de la venida del Señor, ¿cuánto pueblo se va a quedar? ¿Cuánto pueblo que dice estar esperando a Cristo de una manera inadecuada, viviendo superficialmente el Evangelio, viviendo livianamente el Evangelio, de cualquier manera, sin estorbo, sin esfuerzo? Noé tenía que ir a buscar la madera de gofer donde estuviera. Posiblemente había madera de gofer en algún borde de un abismo, o había que descender, o había que subir un precipicio, o qué sé yo, porque las cosas pueden en un momento dado, estamos en una guerra. Muchas veces las cosas en el Evangelio se tornan duras, y el Dios del cielo lo sabe. Pero Dios espera un hombre, una mujer que sea capaz de decir, aunque me cueste. Mire, yo he oído gente que dice, aunque sea lo último que haga en la vida, lo voy a hacer. Está hablando de decisión en el corazón. Alabado sea Dios. Quizás no se acabó toda la madera y quizás le tocaban largas jornadas. El Evangelio tiene exigencia, tiene demandas. Por eso es que se hace fuerte y sufre violencia el reino de Dios, y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Noé quizás salía con el hacha, y quizás algunos de los que se burlaban de él le decían, mira, ve, aquí como hay la madera y mejor que el gofer. Pero Dios no le habló de otro tipo de madera, sino de gofer, específicamente la doctrina que hay en la Biblia. Todo lo que encierra la palabra, que en muchos lugares está abolida. En muchos lugares hay versículos completamente olvidados y tachados. ¿Sabe qué dice la palabra?
que Dios le dio específicamente a Noé la largura o la longitud del arca, sin 300 codos de longitud, 300 codos de largo. ¿Cuánto es eso? Ese no es el asunto. Estamos refiriéndonos a la medida específica que dijo Dios. Usted se imagina a Noé diciendo, no, yo voy a hacer la de 250. ¿Qué hubiera pasado si Noé dice, yo la voy a hacer de 250, 300 es mucho? Porque a nosotros a veces nos parece que Dios está exigiendo más de la cuenta. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios manda se puede cumplir porque Dios no nos va a poner una carga que no podamos llevar. Porque Él no es injusto como puedo ser yo o tú. O qué tal no es decir, dice aquí que 50 codos de ancho, pero yo le voy a echar 40, voy a ahorrar tiempo, la madera está muy escasa. No. Simplemente este hombre a quien la Biblia llama pregonero de justicia se dio a la tarea con decisión de hacer exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Y qué tal que no hubiera dicho, y de alto nada más le voy a echar unos 25 codos? ¿Qué hubiera pasado si Noé no coloca las medidas que Dios le dijo? ¿Qué hubiera pasado el día que comenzó a llover? Bendito sea Dios. Por eso es que hay que detenerse un momento. ¿Cuánto estamos dando y cómo hacemos en la construcción del arca? ¿La estamos construyendo de verdad con las mismas medidas que Dios ha dicho? Como se lo dijo a Noé. ¿O la estamos haciendo a nuestra manera? A mi criterio, a mis deseos, o por ahí lo que se pueda. Así no es, amigo amado, así no es, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Dios le dijo las medidas exactas. ¿Y sabe qué hizo el hombre de Dios? Hizo el arca con las medidas exactas que Dios le había dicho, porque tampoco la iba a hacer más grande. Alabado sea Dios. Quizás un arca más pequeña no se podía elevar o se podía voltear en medio del gigante, el mar más grande que ha habido en la historia, en el diluvio. El arca subió, o más bien cuando el juicio comenzó, comenzó a ahogar a los impíos, así los llama la Biblia. Y todo lo contrario para el arca, comenzó a elevarse. Pero hay algo que dice, le harás aposento, 3 pisos. ¿Qué tal que Noé dijo con 2 está bueno? No, Noé le hizo 3 pisos. Y cuando el juicio comenzó a decretarse, porque hubo un terrible juicio en las aguas, las cataratas de los cielos, y de esto hay base científica del diluvio. Comenzó, y si no las hubiera, Dios es mayor que todos los científicos juntos. Y Dios es real y verdadero.
Y comenzó el juicio a caer y el arca a elevarse. Lo que fue para otros una tragedia, para Noé vio colmada sus esperanzas. Dice que Noé preparó el arca cuando fue advertido por Dios con temor y temblor. Preparó el arca en el cual se salvaran su familia y él. Y a medida que las aguas aumentaron, el arca se elevaba de esta tierra. Alabado sea Dios, hasta el oxígeno subió con el agua. Y el oxígeno subió por encima del agua. Por eso Noé pudo respirar tranquilamente. 7 codos o 15 codos por encima del pico mayor de la tierra, que está por allá en el monte Eber. Es decir, que las aguas alcanzaron 7,5 metros u 8 por encima de la última altura en la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es una reflexión para saber qué medida me ha dado Dios para mi vida y qué medidas estoy tomando yo, cómo estoy tomando la palabra, si a media o entera. Depende de nosotros. Alabado sea Dios. Dios quiere ayudarnos y Dios te va a ayudar si tú te dejas y si yo me dejo ayudar. Dios te bendiga.